Según la Organización Mundial de la Salud, los investigadores calculan que cada año hay en el mundo entre 1.3 y 4 millones de casos de cólera, y de estos, de 21.000 a 143.000 fallecen. El cólera es endémico en algunos países y cada cierto tiempo se producen brotes que pueden llegar a afectar la población mundial. Por eso hoy en el Diccionario Médico hablaremos de qué es el cólera, cuáles son sus síntomas, cómo podemos prevenirla y cuáles acciones tomar ante la sospecha de un caso de cólera. Hola, soy Joana Rodríguez. Bienvenidos a este episodio. ¿Qué tal, señores? Un nuevo episodio para que estemos en contacto con información de suma importancia para mantenernos en salud. Sé que tenemos pendiente el episodio de dengue, ya que se han notificado más de 30 defunciones sobre esta enfermedad en nuestro país. Es una vieja batalla que tenemos que seguir tratando de ganar. Pues bien, en estos días pudimos escuchar que se notificó el primer caso de cólera. Este es un viejo conocido que resurge. Y fue el 20 de octubre cuando el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana confirma la aparición del primer caso de cólera en el país, por lo que se emite una alerta epidemiológica. Y este caso viene a raíz de que nuestro vecino y hermano país de la República de Haití está cursando con brotes epidemiológicos de cólera. Esto parece casi un déjà vu, porque vivimos una situación muy parecida en el 2010, en la cual nos vimos afectados con esta epidemia y que gracias a lo que fue el manejo, las alertas epidemiológicas y las medidas tomadas por salud pública y las instituciones, pudimos salir a flote de este brote. Pero entiendo que el reto de esta alarma actual es no repetir las mismas acciones y mismos casos que vivimos en esa época. Por ende, es responsabilidad de todos tener en cuenta los signos para prevenir que este caso que ya surgió siga propagándose. Y aquí iniciamos hablando de qué es el cólera. Pues el cólera es una enfermedad diarreica, o sea, una enfermedad que causa diarrea y es producida por una infección de nuestros intestinos por una bacteria. Esa bacteria se llama Vibrio cholerae. Se han descubierto muchísimos subtipos o serotipos, alrededor de 200, de los cuales se conocen que hay dos principales que son los implicados en epidemias. Con esto del COVID aprendimos a manejar que es una epidemia, que es una pandemia. Recuerden que la epidemia es cuando se produce un gran número de brotes y de casos nuevos en un sector. Ya la pandemia es a nivel mundial. Esta bacteria pertenece al grupo que se llaman los bacilos. ¿Y qué importancia tiene esta bacteria? Que se encuentra en los ambientes acuáticos, aguas. Se transmite por aguas contaminadas o que estén relacionados, alimentos, ingerir bebidas, baños en ríos contaminados, en dejar desechos contaminados, nuestras evacuaciones en los ríos y playas. Todo esto contamina nuestras aguas, provocando la propagación de esta enfermedad. Por ende, cuando hay países que no tienen un saneamiento higiénico urbano rural adecuado, donde no hay una buena distribución de agua potables, se va a propagar más rápido esta enfermedad. El cólera es una enfermedad vieja. Se habla del cólera o se tiene registro de la primera pandemia en Asia en 1817. Y esta duró unos 6 años, provocó grandes mortalidades tanto en la India como en algunos países europeos que tenían contacto con estos países. Y esta fue llamada la primera pandemia. Luego de ahí se vuelve a hablar de cólera, por lo menos aquí en el continente americano, para los años 90. Y esta enfermedad se había mantenido endémica en algunos países africanos,
en algunos países asiáticos, pero ya así a nivel de pandemia se habla en los años 1991, que es cuando surge otro brote en América Latina. Se controla este brote y resurge para el 2010, que fue el caso que mencioné que parecía un déjà vu en nuestra hermana República de Haití. Luego de este control, otra vez estamos repitiendo la historia, ya en el 2022. Este cólera, esta bacteria, se transmite de ruta fecal oral. La transmisión de enfermedades se hacen de diferentes formas. Por contacto directo, cuando son enfermedades que se transmiten, como el caso de la varicela, por contacto de las vesículas contaminadas, por manera respiratoria, como fue el caso del COVID que conocimos, por contacto por transfusión, como algunos virus, y fecal oral son la mayoría de las bacterias o infecciones que se transmiten por contaminación de aguas, por desecho, por no lavar la mano, por mal manejo de las aguas residuales. Esta bacteria no actúa directamente, sino que ella entra al intestino y libera una sustancia que se llama enterotoxina. Y esa enterotoxina, ¿qué hace? Que va a promover que nuestro intestino secrete, saque, bote agua y unas sustancias que se llaman electrolitos. Esos electrolitos sacan agua abundante y se estima que aproximadamente se pierde de 1 litro de agua por hora en un paciente que tenga una enfermedad grave de cólera. Esto hace que ese paciente se deshidrate rápidamente y pueda poner su vida en peligro en pocas horas. Esta enfermedad se puede producir en unas 24 horas, alcanzando una gravedad mortal. Esta gran pérdida de líquido provoca una deshidratación grave y provoca la muerte. Se estima que los casos letales o mortales de cólera oscilan entre un 30, 50 y hasta 70% de los casos. Pero estos son los casos que no llegan a tratarse. Los casos que se tratan tienen una mortalidad de un 1%. Por eso, también es importante que ante cualquier síntoma de infección gastrointestinal, dígase vómito, diarrea, náusea, tener una correcta hidratación y una evaluación oportuna. Otro punto importante es tener en cuenta que 1% de los infectados no van a manifestar síntomas, o pueden manifestar síntomas leves que se manejen con una simple hidratación, pero esto no evita que estas personas sean fuentes de contaminación. También es importantísimo que usted mantenga las medidas de higiene y seguridad adecuada. ¿Y cuáles síntomas hay que tener en cuenta para sospechar de cólera? Pues ya lo que hemos mencionado. Como es una enfermedad extremadamente virulenta, o sea, que se contagia fácil y rápidamente, hay que tener en cuenta cualquier caso de diarrea acuosa, aguda. Esa diarrea va a ser muy líquida y pudiera tener característica de agua de arroz. Puede ser que en las primeras evacuaciones salgan de coloración marrón oscura o marrón regular, pero se tornan en agua de arroz con el tiempo. Recordar que este tiempo no es un transitar muy largo. Este tiempo estamos hablando dentro del mismo día, de las terceras, cuartas evacuaciones. Son líquidas, abundantes. Y recuerden que mencionamos que se puede perder hasta 1 litro de agua por hora, llevando a deshidratar gravemente a las personas. Los síntomas pueden aparecer desde las 12 horas hasta los 5 días de haber estado en contacto con nuestro agente contaminante, ya sean aguas, alimentos o haber estado en contacto con una persona que tengan los síntomas, aunque sean leves. El cólera también afecta a los niños. Importante tener en cuenta en las guarderías, los colegios, los cuidos. Cualquier paciente que tenga manifestaciones diarreicas hay que aislarlo y que reportarle a su padre que debe llevarlo a una evaluación para no contaminar a los demás. Los pacientes asintomáticos pueden persistir evacuando y teniendo la bacteria hasta unos 10 días. Y esto puede hacer que se propague más la enfermedad.
Por eso una medida importante es hacer un desecho seguro y responsable de tus evacuaciones. Otros síntomas que pueden presentarse son náuseas y vómitos. ¿Y qué podemos hacer ante la presencia de síntomas de cólera? Lo primero es, ante la presencia de diarrea, vómito o náusea, no importa la gravedad, iniciar de inmediato a tomar sueros de rehidratación oral o sales orales. Sueros, no vamos a comprar algunas de esas bebidas que venden energizantes azucaradas porque esto puede empeorar el cuadro. Ni tampoco vamos a tomar té, ni antidiarreicos, ni otras sustancias que sean para controlar, porque esto no va a solucionar el problema. Recuerden que es una bacteria y necesita un tratamiento antibiótico. Pero lo más importante es la hidratación, porque es la primera causa de muerte, la deshidratación. Si las evacuaciones se tornan abundantes, que hace 1 o 2 deposiciones con mucha agua, mucho cólico abundante, recuerda ir de inmediato a un centro médico para que te puedan hacer una adecuada hidratación oral y o también una hidratación endovenosa, fluidos por las venas, sueros por las venas en caso de ser necesario. También te van a realizar tu evaluación y tomar las muestras necesarias para hacer el diagnóstico. Dato importante es recordar qué hiciste los últimos 5 días. Si estuviste en algún río, arroyo, alguna piscina no tratada, playa, bosques, que no tuvieras adecuado manejo de las aguas residuales, en contacto con alguna persona con algún síntoma gastrointestinal, en contacto con alimentos no seguros, o si comiste simplemente fuera de tu hogar que no tenga la certeza de cómo se manejaron esos alimentos. Una vez conocido qué hace el cólera, qué es, cómo puedo tratarlo, lo más importante en aquellas personas que no tengan los síntomas es prevenir la enfermedad. ¿Y cuáles medidas preventivas podemos tener? Pues las siguientes. 1. El suministro de agua potable y el saneamiento son fundamentales. Aquí el gobierno tiene una parte de responsabilidad con tratar de controlar en toda época lo que es un suministro adecuado de agua potables para no solo prevenir el cólera, sino también otras enfermedades que se transmiten por agua. También es responsabilidad nuestra hacer uso adecuado de las aguas, tratar de no ingerir esas aguas que no son seguras. Aquí en la República Dominicana, como todos sabemos, el agua que llega por las tuberías no es 100% potable, por lo cual no se puede consumir. Debemos consumir otro tipo de aguas que ya tienen embotelladas y es bueno también adquirir esas aguas que sean de una industria segura y confiable. Hacer adecuado uso de nuestros desechos es nuestra segunda recomendación. Recuerden, evacuaciones, evitar evacuar en ríos, bosques, playas u otro lugar que pueda ser fuente de contaminación. Lavar las manos antes y después de ir al baño para evitar contaminación. Lavar las manos antes y después de preparar los alimentos. Hacer una buena higiene de nuestros alimentos, en especial de las verduras, las ensaladas, los vegetales, las frutas. Estos pueden estar altamente contaminados, por ende hay que lavarlos adecuadamente y desinfectarlos bien. Lavar las manos antes y después de ingerir nuestros alimentos y estar atento ante cualquier signo de alarma de los ya mencionados. El uso de gel alcoholados, alcohol, que tanto se propagó en el COVID, no es lo ideal. Lo ideal es lavarnos las manos con agua y jabón, porque estos gel lo que hacen es fijar las bacterias. Para un uso donde no tenemos acceso al lavado de mano puede funcionar, pero recuerden que después de cierto tiempo va a perder su capacidad y las bacterias están ahí. Y por último, y no menos importante, es recordarles que ante cualquier síntoma debe iniciar de inmediato la hidratación oral y acudir a un centro médico para una evaluación. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio del Diccionario Médico. Recuerda suscribirte y seguirme en todas las plataformas sociales para que no te pierdas todo el contenido que tengo para ti. Soy Joana Rodríguez. Hasta la próxima.